Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. Bueno, tiempo que estaba sin transmitir, sin estar con ustedes. Es un placer poder compartir con ustedes ahora unos minutos. Así que les doy la bienvenida a aquellos que se puedan sumar o que se vayan sumando. Bien, vaya días, vaya semanitas que hemos tenido, sobre todo desde la última vez, desde lo que estaba sucediendo en los mercados. Aquí están viendo también debajo un pequeño anuncio para aquellos que estuvieran aquí en España, sobre todo en la ciudad de Barcelona, como la ciudad de Madrid también, y les interesara y desearan quizás asistir a un evento que haré presencial de unas 3 horas de duración por la mañana y se repite en la tarde en ambas ciudades, por si quieren tener información o inscribirse quizás y poder conocernos personalmente, simplemente me envíen un correo electrónico para hacerles llegar los diferentes links, ¿vale? Así que de momento es todo para el tema del comienzo, para que si alguno estuviera interesado ya sabe. Por supuesto que va a ser gratuita la participación. Bien, independientemente de esto, ahora, y creo que es sí lo relevante y lo que realmente a todo el mundo le importa. Un fuerte abrazo, Manque, desde Chile. Eh, Joel dice, vaya cabaret lo de FTX. Efectivamente lo es, lo es. El problema es que nos pusieron a bailar a nosotros. Marca, saludo de Buenos Aires también, muy bien ahí. Bueno, veo que algunos se van sumando ahora a la transmisión a medida que empieza. Anuncié ayer que no sabía un poco la hora, pero bueno, tenía que hacer también material para la Academia de Negocios Televisión antes, que ya he colgado, se va a colgar en el día de hoy, en la tarde. Y ahora vamos a ver un poco qué es lo que pienso al menos o qué es lo que creo con los mercados. He estado eh, mirando varias noticias del día de hoy, sobre todo de cara a lo que estaba sucediendo con las criptos, etcétera, todo eso. Bien. Vamos a ir eh, primero por el lado de Bitcoin, que creo que es donde más aprieta el zapato, donde más duele, porque seguramente Bitcoin, al ser la principal moneda por capitalización, por pionera, por todo, es la que probablemente arrastre tanto para lo bueno como para lo malo al resto de criptomonedas. Aunque he visto que algunas han seguido la tendencia, pero no la magnitud de dicha tendencia, ¿vale? O sea que mientras que Bitcoin, por ejemplo, se pegó caídas ahora en estos días, perdiendo soportes del año, otras no llegaron a hacerlo, por ejemplo. Entonces, una de ellas es Ethereum o Ether, como le quieran decir. Entonces, por ese lado, hay varias cositas interesantes. No todo parece que es tan malo dentro de las criptos, porque hay algunas que están menos golpeadas que lo que es Bitcoin. Estamos a día sábado, hoy 12 de noviembre, tenemos las 14:55 de la tarde también, aquí hora local desde España, tiempo real. Roger dice, vaya miedo en la velita semanal, sí. Y después me preguntan por Dow Jones. Sí, no te preocupes, Marco, que también lo veremos. Mónica, un saludo. También, bueno, en fin, ¿qué pasa con la vela semanal de Bitcoin? Y todavía no termina la semana de las criptos termina el domingo. Al menos una esperanza. No sé, porque el fin de semana tampoco hay demasiado volumen en los mercados, pero la esperanza es lo último que se pierde, dicen, ¿no? Hay algo que es muy importante para Bitcoin. Y lo digo por lo siguiente. Realmente el cierre semanal que necesitaríamos debería situarse por encima de, ya lo digo, a ver si lo tengo aquí, sí, aproximadamente por encima de los 17.600 dólares aproximadamente. Yo he redondeado los 18 para ir más cómodo. Estamos en este momento en 16.804, estamos a $1.000 aproximadamente, $800 de ese nivel. Un cierre en ese nivel semanal y más todavía en el mejor caso, perdón, un cierre por encima de ese nivel, haría muchas cosas para Bitcoin, significarían muchas cosas para Bitcoin. Primero que nada, una superación de la directriz bajista desde mayo a fecha de hoy, que haría que el cierre de dicha vela
o la apertura, digamos, de la siguiente vela semanal, otro milagro que necesitaríamos, se realizara por encima de este nivel. En caso de que eso sucediera, y aquí viene una de las cosas más interesantes, sería probable o podría ser probable que el precio de Bitcoin, en este caso, voy a ver si encuentro las flechas que necesito, este de aquí, en caso de un cierre por encima de este nivel, podría nuevamente llevarnos a niveles de 20.000. ¿Ok? Este de aquí, un cierre, perdón, tanto el cierre como la apertura posterior, o si cerrara por aquí, al menos la apertura posterior, se abrieran estos niveles, 17.800, 17.900, podría llevar a Bitcoin nuevamente a estos niveles cercanos de 20.000, 20.500 aproximadamente. Lo haría en línea recta, ya veremos que en el diario o hasta en horario haría este movimiento de zigzag, pero al menos es algo. ¿Qué pasa? Esto nos pondría en carrera para que esto hubiera significado un susto, una, ¿cómo decirlo? Además de un susto, una falsa ruptura de los mínimos. No es la primera vez que pudiera suceder, ni la última tampoco. Pero bueno, en principio sería eso. Muchos hablan de las ballenas a veces. Yo también, yo incluyo muchas veces lo que hacen las ballenas en los movimientos, etcétera, que si compra, que si vende, que se acumulan. Las famosas ballenas de Bitcoin, el 99% de ellas, coma algo, nunca compraron el 99, algo de las Bitcoin que poseen. Estamos hablando de los primeros mineros de año 2009 en adelante, en donde el hash se pagaba muy alto en Bitcoins, donde eran muy pocos los mineros, donde realmente se hicieron con todo el mercado de Bitcoins. Por eso a veces cuando hablamos de si ballena vende, ballena compra, etcétera, puede ser relevante, pero recordemos de que esas ballenas, los que se llaman ballenas, esos grandes holders, nunca pagaron casi por ellas. No han pagado casi nada por ninguna de las Bitcoin que tengan, aunque sean miles, decenas y algunas cientos de miles de ellas, porque fueron adquiridas mediante el minado de casi los comienzos de Bitcoin. Eso para dejarlo claro. Lo digo porque a veces se toma mucho como referencia, pero sí y no. De hecho, las Bitcoin que hay en circulación, las que realmente se están en los exchanges constantemente, representan esto de lo que es el volumen total de Bitcoin. Por lo tanto, el precio fluctúa efectivamente en base a lo que hay para operar, en lo que hay para comprar y vender. También tenemos los derivados, los futuros, los ETF por otro lado, algunos regulados, algunos no, de los cuales también ejercen en el subyacente fuerza. O sea, pánico bajista, la gente vende, euforia alcista, la gente no para de comprar, bueno, etcétera, etcétera. Pero solo para dejarlo claro por el tema de las ballenas a veces. Vale. Acabamos de nombrar este nivel de Bitcoin, lo que debería pasar en semanal. Es muy importante esto. Vamos a pasar al diario. ¿Qué nos está diciendo? Bien, en diario de momento, lo que tengo, la vela del día 10, que fue jueves, se le llama Harami. Harami embarazada, bullish, o sea, una embarazada alcista. Esto es en el diario. Que le sigue la vela del viernes, que fue bajista, y la vela de hoy, sábado, que es bajista de momento. Lo que sí me estoy percatando es en lo siguiente. Tanto el mínimo del día jueves, el del destrozo, el de los 1560, el de los 15.600 que se visitaron, como el siguiente mínimo que ya fue en 15.786, el mínimo de ayer que fue en 16.449.50 y el mínimo que está marcando de momento día sábado, 16.600, esto es algo que no es tan malo. ¿Por qué? Porque los mínimos ahora se están situando en niveles, en diario ahora, en niveles superiores. A su vez, en diario tenemos esta gran caída que viene de los 21.400 y nos llevó a este nivel de 15.600. Bien, suele ser el problema que ya ocurrió, justo lo enseñaba hoy en la academia esto, que los movimientos de reacción posteriores a la acción de cuando empieza un movimiento y lo que viene después, suele ser revertir, cuando es muy brusco al alza o a la baja, ambas direcciones, revierte en un 30, en un 50 y en un 65 aproximadamente de porcentajes. A veces un 100, eso sería anulación de movimiento previo o un giro completo de todo lo que venía atrás en la tendencia.
Claro, el máximo del viernes, del jueves, ya marcó justo este reverse, digamos así, en más de un 35% aproximadamente, un 38 más o menos se quedó ahí. O sea, cumplió con esa acción. Ahora vienen los siguientes, y vuelvo a repetir, los mínimos son ascendentes. Tenemos una zona muy importante para Bitcoin, que son los 16.400 ahora en dólares, que no debería perder tampoco si queremos mantener la esperanza de esa vela semanal que les hablaba hace unos minutos. Eso es muy importante. Una pérdida de estos 16.400 es probable que vaya a buscar niveles debajo de 16.000 y a partir de ahí sí estaríamos viendo niveles probablemente de 13.000, 12.500 aproximadamente en los próximos días. ¿Ok? Así que ya saben lo que pienso si se pierden estos mínimos y qué debe pasar para que peligren estos mínimos. Pero ahora vamos a hablar de la otra parte, quizás que puede ser la sorpresa, no lo sabemos todavía. Y es lo siguiente, pasaría por superar estos 17.600 que les comentaba antes, pero superarlos bien, al menos con 200, 300 dólares al alza. Da igual que luego, lo importante es que el cierre en diario se realice por ahí arriba, da igual que luego retrocediera un poco, porque podría apoyar en esta otra directriz que viene de antes, que ya fue superada al alza, y que estaría nuevamente en los 17.200. O sea, brum, rebobinamos. Si Bitcoin supera 17.700, 17.800 en cierre, podría desde ahí retroceder, que no pierda 17.200 aproximadamente, porque si no es así, ya le impulsaría a niveles de 20.000 nuevamente. Hasta aquí claro. Si pierde, sin embargo, los 16.400 desde ahora, le llevaría probablemente a visitar esos 15.600. Y en caso de perder con un cierre en diario de 15.600, le llevaría a esos 12.500, 13.000. Queda claro. Todos los niveles acabo de nombrarlos. ¿Qué debe pasar para que suba? ¿Qué debe pasar para que baje? Hasta aquí va bien. Ahora vamos al horario. Y aquí el horario es el más interesante, porque aquí se la juega en $1.000. Son los $1.000 que lo definen todo. Justo aquí, en esta gran vela de aquí. El precio está atrapado entre máximos y apertura que coincide con mínimos de la vela horaria de aquí. Algo similar a esta vela de aquí, que como ven activó aquí y llevó a que el precio cayera. Lo que estoy esperando yo ahora con esta vela es lo mismo. Es que entre este nivel y este, Bitcoin, si supera este nivel de aquí en cierre y apertura, o sea, necesito dos velas que cierren por aquí arriba y que abra también por aquí arriba en horario, y estoy hablando de los 17.300, es probable que le impulsara a los 18.200 en horario. ¿Qué sucede? Si me catapulta esa zona de 18.200, automáticamente en diario estaría por encima de aquel nivel que mencioné anteriormente y en el semanal estaríamos rescatando ese redondeo de los 18.000. ¿Se entiende? Ahora, si pierde en horario estos 16.400 que comentaba antes, son $1.000 más a la baja que visitaría y son estos 15.600, que son $200 más de los 15.400 de. Sí, de hecho, este es el objetivo, justo este mínimo, que probablemente si lo hiciera, le llevaría a caer más. Por lo tanto, hay varias posibilidades, sobre todo aquellos que operan con derivados o los que van en spot. Los que van en spot, yo diría que pueden hacer dos cosas. Esperar si cae a 16.400 para en un 16.2, 16.150 poner una posible protección y entrar largos buscando la parte alta de la vela y ver si la supera y recupera, o esperar que realmente supere este nivel de 17.300 aproximadamente 400 que les comentaba antes, buscando esos 18, 18 y pico y a ver si ya sigue camino de los 20. Y los que van en derivados pueden hacer dos cosas: esperar desde aquí también para entrar largos o buscar quizás un nivel de resistencia para abrir cortos cercanos a estos 17.300,
buscar un pequeño retroceso y volver a enganchar con nuevos largos. En caso de que se perdieran estos 16.400 y lo tendríamos claro en 16.300, 16.250, siguen con los cortos a buscar los niveles del gran soporte, ahí pararíamos por si hiciera un pullback y en todo caso, si se pierden esos 15.500, ya ir acompañando 2.000, 2.500 dólares más a la baja. Los que van en spot, mirar desde la barrera y no hacer. Habrán hecho algunos intentos, habrán salido mal, pero solamente si vas en ambas direcciones, operando con largos y cortos, es donde puedes tener mejores posibilidades. ¿Ok? Eh, Ahí dice alguien, Lord, dice, si te mueres, si tienes Bitcoin y nadie sabe la contraseña, se quedaría parado y a largo plazo podría haber una gran cantidad acumulada sin movimiento, podría causar una cripto recesión. A ver, mm, no sé si ustedes saben que Vitalik, por ejemplo, el fundador de Ethereum, tiene las semillas de sus wallets repartidas entre 4 personas, por ejemplo. Cada uno tiene una parte de la semilla, por lo que ninguno de los 4 la tiene completa. Y se tienen que juntar esa persona. Y además creo que lo dejó en algún lado salvaguardada la semilla completa por si pasara algo. Cuando se pierden las claves, hay algo que se llama semilla, y ustedes lo saben, son una serie de palabras aleatorias que el día que hicieron sus wallets ustedes tuvieron que guardar, registrar. Se aconseja que se haga por escrito y se guarde en algún lugar seguro. Las personas que tengan temor a esto perfectamente lo pueden dejar en depósito de alguien de confianza, de absoluta confianza, o quizás directamente ante notario como parte de testamento, ya que si voy a pasar las bitcoins a alguien, en el caso de fallecer, en el testamento figuraría que las heredaría y que aquí está la semilla, la llave de la puerta del wallet para poder entrar en el wallet y hacer lo que quisieran, ¿vale? O sea, hay formas. Yo tuve una experiencia muy negativa hace muchísimos años, la he contado varias veces, creo, y fue haber perdido el disco duro donde se guardaban. Una de mis primeras compras, las más grandes que hice, fue en 2010 de Bitcoin. Las compré por menos de $1 cada uno y no eran pocos dólares los que invertí. Total, me daba igual, quería ver qué pasaba. Cuando descubrí lo que Bitcoin terminó siendo a lo largo del tiempo, fui a buscar. Había hecho una compra por PayPal en aquel momento también y yo había cambiado de ordenador. Pero lo típico, aparte que lo tiras. Y claro, la semilla se guardaba en papel, pero además no era como hoy, no habían wallets online como ahora, todo era un wallet frío que iba en el ordenador directamente, en el disco duro. Eh, Perdí las bitcoins. Estamos hablando de unas, en total habrán sido 400 y pico de bitcoin, que nunca más se recuperarán. Sé que son mías, pero nunca más se podré recuperarlas. Entonces, ¿dónde queda? En un limbo. Es así, es lo que hay. Bueno, igual después a partir de ahí ya seguí todo, pero empezó mi fascinación ya mucho antes con el tema de Bitcoin y yo era broker todavía en ese momento. Me acuerdo de mis amigos me decían, compañeros de trabajo, mis empleados y amigos, que yo les hablaba de que había algo nuevo que se había inventado, se llamaba Bitcoin, me decían que yo estaba loco, que como algo que no existe se me ocurría meter dinero en eso. Digo, mira, no sé, sale de la rabia de mucha gente en el mundo. Sale como medida de odio, revancha a todo el engaño del sistema bancario ocasionado en 2008. Creo que puede ser bueno. Es una especie de protesta criptógrafo mediante un codificado o encodificado criptográfico que no puede ser hackeado, que es público, que es transparente y descentralizado. Y es una nueva forma quizás de dinero. No creo que vaya a salir mal, porque sé que todo el mundo no está conforme en cómo está el mundo. Y basta que la mitad o una parte no lo esté para que tenga fuerza también. Entonces, ese fue mi razonamiento de por qué en año 2010 y 2011 me gustaba Bitcoin. Después entendí que era una tecnología, etcétera, etcétera, con el tiempo. Y por qué a día de hoy sigo defendiendo Bitcoin. Por de dónde nace Bitcoin. Por cuál es el origen de Bitcoin. Que es mucho más de simplemente ahora estar tradeando con ella. ¿Vale? Bien. Me piden por el volumen. El volumen en teoría está bien. No lo sé si el resto tiene el mismo problema con el volumen. Saludo de California también. Bueno, de California sale todo lo de Bitcoin, por cierto. Ahora se ve un poco mejor. ¿Se escucha mejor? ¿Se escucha mejor? Eh, Bien.
Vamos a ver Ethereum rápidamente. Ethereum lo está haciendo un poco mejor. Aquí tenemos la misma vela que les hablé y los mismos niveles. Aquí tenemos un primer nivel a no perder de 1180 y el que no go es de 1070. Si pierde los 1070 va a perder 1000 y es probablemente que cayera mucho más. ¿Ok? Así que para el lado de Ethereum, si no se pierden estos niveles, y ustedes me dirán, ya Gabriel, pero ¿hasta dónde podría caer? Pues vamos a ver. En caso de que siguiera cayendo, es que tendría una parada en torno a los 700, 750 o 600 también. Lo bueno que en esos niveles podrían ser de cara a medio plazo un muy buen nivel de compra. Estamos en niveles muy cercanos al peligro y muy cercanos a soportes de medio y largo plazo. ¿Qué ocurre? Que sí se pueden perder, por poco, y lleva a todo el mundo al pánico y a venderlo todo. Pero son los momentos justo en donde el precio suele recuperar ese nivel y a raíz de ahí pegarse esas subidas o rebotes que pueden en algunos casos transformarse de cara al medio plazo en un completo cambio de tendencia. O sea, que determinar un fuerte movimiento bajista de más de un año o dos para transformarse en uno nuevo de los próximos años. A su vez, recuerden que durante el periodo previo a un halving, que va a venir en 2024, abril, mayo, marzo, según se estima, de 2024, muchos meses previos suelen ser los más alcistas en el caso de Bitcoin. Por eso yo insisto, y vuelvo a repetir, que en mi caso, entre marzo y septiembre de 2023, se verán precios muy, muy buenos de Bitcoin al alza. A partir de ahí y acercándose el halving, comenzaría a ver un pequeño retroceso o parada del precio. Inmediatamente posterior al halving, y con lo que va a significar, vendrá un periodo de corrección posterior de meses. Otro de otro rebote también en Bitcoin y otro de caída también como el que hemos visto ahora en 2022, después del halving de 2020. ¿Ok? Y si ustedes miran lo que pasó antes del halving de 2020 y lo que pasó después y lo que pasó en el 2021 y lo que pasó ahora en 2022, echarán números y verán por qué. Y eso lo dice la estadística que hasta ahora 4 veces ha sucedido. Ustedes dirán, ¿puede fallar la quinta? Sí, pero de momento no ha sido así. Lo tendré en cuenta, pero no ha sido así. Y es por ese motivo que, además, cuando empiezo a unir datos de la Reserva Federal, de los tipos, de que los mercados verán cómo se reducen las tasas de tipos de interés después de un 4,75, 5 que la Fed podrá poner de tope, etcétera, etcétera, que todo eso hará que fluya mucho dinero a la renta variable y que a su vez, a partir de ahora, al día se inyectan 10.000 millones de dólares de los buybacks hasta el 31 de diciembre también, yo creo que en algo va a ayudar también el mundo de las criptos y a las bitcoins, porque muchos hedge funds no solamente están invirtiendo en acciones de renta variable americana, sino de que también muchas tienen carteras con derivados y spots de criptomonedas, entre ellas Bitcoin también, ¿vale? Litecoin, aquí se ve también, es una de mis favoritas siempre, pero por un sencillo motivo, miren. Los picos que ha mantenido Litecoin les llevaron en su momento a 427 a finales del 17, a 415 aproximadamente a mediados del 21, otro pico a finales del 21 de 302, siempre ha tenido una parada previa aquí, como esta de aquí, para llegar a un pico, otra parada previa antes de otro pico y ahora está en parada previa. ¿Qué haría yo con Litecoin y qué pienso de Litecoin? Pues que mientras Litecoin no pierda los 36, 37 de medio o largo plazo, y aunque esté en 60 ahora aproximadamente, que ha llegado a estar en la semana o la pasada en 51, no, el mes pasado en 51,50, cuidado, porque un 128, 130 y un pico de 250 y hasta 300 son probables en algún momento de 2023, parte del 24, acercándose a ese máximo que Bitcoin pudiera tener. Bitcoin, si recuperara, por ejemplo, desde los 20.000 a 60 sería multiplicar por 3, ¿verdad? O a 80 sería multiplicar por 4. Pero es que de 50 llegar a, por ejemplo, 300 sería multiplicar por 6 en el caso de Litecoin. Es por eso que me gusta más Litecoin porque, primero que nada, cuesta menos y segundo que además, en porcentajes de fuerza,
Si duplicara Bitcoin en algún momento el precio de cotización, desde los 16 de ahora, 17 en 34, por ejemplo, probablemente significaría un por 300 o un 350 o un 400 en Litecoin, por ejemplo. ¿Vale? Algo similar a Dash, pese a que Dash ha estado más golpeada, pero es muy parecido a Litecoin. ¿Qué tiene de bueno Dash? Que donde se ha frenado en su mínimo, un segundo, que es este mínimo de aquí, de 31,50 aproximadamente, y estoy hablando del año 2018 o diciembre del 17, es más o menos el nivel de 30,80 que llegó a marcar de momento esta misma semana en gráfico mensual. Si no pierde los 28, si no pierde Dash los 28, el rebote para ella, si todo mejora, le puede llevar en los próximos meses, de cara quizás al verano de 2023, acompañando lo que acabé de comentar, febrero, marzo, septiembre, a aproximadamente 120, 115, 120 dólares de cotización. Standard Poor's, aquí viene la parte bonita. Yo les comenté de que para el Standard Poor's, no puedo quitar todo esto, voy a quitarla así. Ya para el programa de negocios de cierre de Wall Street y eso trataré de trazarlas nuevamente. Vamos a ver si lo puedo ver aquí mejor. Vale, vamos a borrar aquí. No. Voy a empezar de cero con el gráfico. ¿Prefieren fondo negro? ¿Prefieren? Vamos a ver si es mejor. ¿Lo prefieren así? ¿O lo prefieren en fondo blanco? Como cotiza 24 horas, normalmente... Vale, fondo negro, vale. Humberto pregunta, ¿a qué hora cierra? La vela semanal va a cerrar el domingo en la madrugada de aquí. Creo que son las 11 horas de Londres aproximadamente. 12 de la noche de aquí, ¿vale? Y arrancaría la madrugada con el siguiente lunes. Vale, quedan negro. Es que me piden blanco, negro, blanco. Bueno, ya hemos hecho blanco, ahora en negro. Este es el Standard Poor's. Vale. El Standard Poor's tiene sus rangos. Este es uno. Vamos a marcarlo con la cruz. Este es uno que arranca aquí. Año 2018. Termina aquí. Sigue una fase de recuperación hasta 2020. Cae. Otra fase de recuperación. Justo en la parte de donde empezó a caer. Marca una resistencia. Una zona de control. Sigue subiendo. Las razones ya las conocemos. Llega a un techo muy similar a este. Este techo de aquí, este de 2021, este es una copia exacta de, solamente que más grande, de la que hizo en 2019. Me recuerdo, porque yo empecé con la academia de trading, con cursos presenciales en aquel momento, ofreciendo la academia desde septiembre de 2019, y yo estaba en muchos hoteles aquí en España viajando constantemente en la semana. Madrid, Málaga, Bilbao, La Coruña, etcétera, todas esas ciudades. Y me acuerdo que yo a la gente le hacía un juego para ver cómo entrenaban el ojo y les mostraba este gráfico, este de aquí, un segundo, les mostraba este gráfico y yo estuve haciendo ponencias hasta diciembre, hasta principios de enero de 2020 aproximadamente. Y me acuerdo que yo a la gente, en aquel momento estábamos con esta situación en el gráfico. Y yo les decía, sube para baja, sube para baja, sube para baja, sube para baja, sube para. ¿Qué creen ustedes que va a ser el gráfico? Le preguntaba a la gente. Y créanme que la mayoría decía caer. Lo que nadie sabía era de que un mes más tarde iba a aparecer algo llamado COVID. Pero el gráfico lo marcó. Ahora,
que estamos inmersos en la radio, en lo que dicen las noticias. Y yo siempre digo, para tener la antena limpia y libre de interferencias, desconecto la radio, porque si empiezo a escuchar las señales que me llegan de todos lados, que si los analistas, que si los comentaristas, que si lo que dijo la FED, que si lo que dijo fulano y todo. Otra cosa que yo informe en el canal de Negocios Televisión, tenga que dar una información y tenga que justificarla, eso es otra cosa aparte. Pero que a nivel personal, a la hora de ver un gráfico, me olvido del resto completamente. Me olvido de lo que dijo fulano, sultano, fulana, sultana, lo que pudo haber dicho en la tele. Me da igual si le sigue 1 millón de seguidores, si es famoso, si tiene un espacio en la tele. Me da igual todo eso, porque no deja de ser una opinión de una persona. A mí el que manda y el que tiene la verdadera opinión es el precio, por encima de mí y de todo el resto. ¿Ok? Y por supuesto encima de los comentarios. Yo lo que veo ahora en el Standard Poor's es lo siguiente. Y más que nada, cuando, esto es en semanal, vamos a verlo en diario. Cuando a mí en su momento, no de muy buena manera, se me criticó que entre el día 14 y el 13 de octubre yo hablara de un rebote, la gente, bueno, saben que era el único que iba a contracorriente, pero ¿cómo me iba a negar a hablar de eso cuando estoy observando un canal como era este, de aquí, bajista, de todo un año del Standard Poor's, en donde a su vez tengo un soporte y veo que el día 13 marca un precio, aquí, un precio del cual no sigue cayendo y al día siguiente lo revierta y con volumen, y veo que es un mismo nivel en donde fue zona de control anterior en 2020, en agosto aproximadamente, septiembre, antes de una gran subida, ¿cómo voy a decir que aquí seguiremos cayendo? No puedo, es que contradice todo lo que aprendí del análisis de los gráficos y del técnico. Lo contradice literalmente. ¿Entienden? De la misma forma que desde aquí defendí que podíamos ir a 4.000, 4.040, 4.100, y sigo insistiéndolo, ya estamos en 4.000, por cierto, no descarto que en esta zona de aquí, justo esta de aquí, que se comprende entre el 4.040, 4.050, 4.100, coincide con esta resistencia, esta otra zona de control, esta otra zona de control. Aquí lo va a tener duro el Standard Poor's. Y aquí va a venir la pregunta del millón. ¿Va a retroceder desde aquí para buscar ahora sí apoyo en lo que fue el techo de la bajista y que ahora se transforma en soporte para un gran rebote que le llevará ya para todo el 2023 a niveles superiores de 4.500? ¿O repetirá este patrón de falsa ruptura o este otro de falsa ruptura para volver a entrar en el canal y efectivamente sí, entonces, un segundo, buscar niveles de 3.200 aproximadamente? Esa es la pregunta del millón. Cumplió con la primera parte, subir, que ya es bastante. También sé que aquí entra en zona delicada, porque miren dónde está cerrando. Puede hacer 30, 40 puntos más, 50, por eso digo que la zona va en este de 4.040, 4.100. Pero ahí se la juega literalmente caer casi 1.000 puntos o buscar otros 500, 600 al alza. Cuidado con lo que estoy diciendo, ¿vale? Entonces, cumplió con la primera parte y es lo que toca ver hasta dónde. Es probable que el lunes haga un retroceso. Probablemente busque el 3.940 y en el peor caso buscar a los 3.870 lunes, martes. Es normal, pero no dejaría de ser un throwback hasta estos niveles de aquí, del Standard Poor's,
hasta estos o hasta estos, que bajo ningún concepto anula esta figura de rebote que estamos viendo de momento. Y de momento hablo de la palabra rebote, no de giro de tendencia. Pero si observo con más atención, y ustedes espero que también, miren esto, esta figura de aquí, esta, es muy similar a esta. Caída, subida, caída, subida, caída, subida, frenada, disparo. Caída, subida, caída, subida, caída, frenada, caída, subida, que todavía no es disparo. Le queda hasta aquí para poder repetir el patrón. Y si esto ocurriera y superara los 4.350, ya no le para nada hasta los niveles de 4.500 aproximadamente al Standard & Poor's. ¿Ok? Eso es lo que veo. Le queda poco para que haga una corrección. Aquí está entrando en otro canal, que es este de aquí. Este es el que manda ahora en el corto plazo para el Standard & Poor's. Pero recuerden que aunque retroceda aquí, volvería, 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 volvería. Y cada vez le iría llevando más arriba. Solo perdiendo estos niveles es que en este caso estaría en los 3.600, por debajo de 3.650, le llevaría a nuevos mínimos. Pero si mientras se mantenga por ahí arriba, yo sé que está a más de 300 puntos de distancia, da igual, pero lo vengo diciendo desde los 3.700, el precio de Standard & Poor's haría eso. ¿Ok? Espero haber respondido a la gran pregunta de qué hará el Standard & Poor's. Entonces, eso por un lado. Eurodólar, lo mismo. Lo voy a ver aquí. ¿Dónde está el eurodólar? Porque lo quiero dibujar rápidamente. ¿Dónde te tengo eurodólar? Bueno, es fácil, vamos a buscarlo. Aquí está. Vale. Vale, fondo negro, un segundo. Bien, volvemos a lo mismo. ¿Por qué defiendo yo al eurodólar? ¿Por qué le defendí? Pues se me antojó, porque soy europeo. Tengo pasaporte italiano, sí, pero no me siento el mega europeo. A mí me da igual. La tierra es preciosa, todos los países son preciosos y toda su gente también. No. Lo del eurodólar que vengo defendiendo todo el tiempo es simplemente por esto. Porque uno de mis mejores trades que he llegado a hacer arrancaron en el nivel del 1.38 que lo cerré en el 1.20 en su momento, hace muchos años. A partir de ahí me enamoré de los niveles de operar a medio largo plazo, aunque sea Forex. Muy poca gente lo hace, creo que menos del 1% hace eso. Todo el mundo va apalancado y como loco con el Forex. Y ese es un error. Puedes hacerlo, pero así no vas a hacer dinero. Bien, cuando yo veo que el euro dólar marca un 0,9555, que coincide con un 1,03 aproximadamente de la libra dólar, y que la última vez esa libra dólar lo hizo 40 años atrás, ese mismo soporte, no podía perderse tan fácilmente. Además observaba que tiene un patrón de subida claro de meses, de caída, de subida, de caída, de subida, de caída, de subida, de caída. Se detiene, sube, cae, se detiene, sube, cae, se detiene y sube. ¿Qué quiere decir? Que en el medio plazo tiene un objetivo, en principio, de un 1,08 y tiene un plazo, tiene un movimiento todavía de aproximadamente 1,10, 1,12 para el euro dólar. Y que este nivel de 0,9555 quedará atrás como que en el año 2022 el euro dólar llegó a perder la paridad y llegó a cotizar en 0,9555. Eso por el lado del semanal. Ahora si lo miro
aquí por el diario y con este nuevo canal que es parecido del Standard Poor's, aquí lo ven, y este es de la bajista de parte de 2022, chicos, por definición de chartismo y análisis técnico, ¿cómo voy a decir que esto cae? Si acaba de superar y apoyar una directriz bajista que se transformó ahora en soporte y antes resistencia y ahora está en plena subida. No quita, no quita, una cosa es lo que yo piense en el medio plazo. No quita que para los próximos días, lunes, martes, esta resistencia de aquí y esta otra de aquí, justo aquí, le va a llevar a retroceder al euro dólar. Y le puede llevar a retroceder a niveles de 1.03, 1.0250 aproximadamente, pero que volvería a ser apoyo aproximadamente en estos niveles. Peor caso, en este otro nivel, no creo que por debajo de la paridad, pero en este aproximadamente, estos de aquí, y desde aquí nuevamente dispararse para ya entrar en el 2023 rumbo a ese 1.08, 1.10, 1.12 quizás. ¿Vale? En el caso de la libra es muy parecido. Y creo que la libra la tengo por algún lado por aquí. Y en el dólar yen no me inventé nada, ni me saqué nada de la chistera, como se es aquí en España, ¿no? O sea, del gorro, tratando de, vamos a ver el, el dólar yen, perdón. Vamos a ver el dólar yen. El dólar yen ha llegado ya a objetivo. No sé si ustedes lo han seguido en los programas de negocios, el 140 y el 138. 135 es el que espero para 2023 y que ahí se quede. Pero es que ahora ha tenido una sobreventa tan fuerte que es muy probable que recupere el 140, 141 aproximadamente a lo largo de los... Bueno, voy a ser más preciso. Voy a ser más preciso. Debería detenerse en el 140 poco antes. ¿Ok? Debería. Porque esta vela de aquí acaba de activarse y esta vela de aquí, aunque entrara nuevamente el precio, tiene este otro objetivo. 137,50 aproximadamente para el dólar yen. Pero, como no lo va a hacer en línea recta, entrará aquí para después caer nuevamente. Quizás supere y llegara también a un 141,50, 142. Pero no creo que más. Niveles de 150, olvídense, ya está, ya fueron vistos. Sería como el 0,9555 del euro dólar. Por eso sí, creo que euro dólar y libra caerán un poco, dólar yen recuperará un poco, Standard Poor's pudiera corregir también un poco, pero desde ahí harían todos un nuevo apoyo, un nuevo soporte, dólar yen, una nueva resistencia al 135 de cara al año que viene y de cara a niveles superiores de 4.200, 4.300 para el Standard Poor's, si no se pierden los 3.600 que acabé de decir en todo momento, y que impulsaría al euro dólar y a la libra. ¿Que puede salir todo esto mal? Sí. Deberían pasar muchas más cosas peores de las que ya hemos visto este año. Ya hemos tenido la peor parte, la más cruda, del conflicto Rusia-Ucrania. Ya hemos tenido los picos máximos unos meses atrás de la inflación. Ya hemos tenido la retirada de estímulos de la Fed. Ya empezó el desempleo. Empezó a caer el mercado inmobiliario. Empezó a caer la inflación. Y se acerca la menos agresividad de la Fed con respecto a los tipos de interés. Los bonos empiezan a perder rentabilidad también y todo eso es gasolina para el turbo de los mercados financieros. No así, probablemente en el medio plazo, para el oro, que pese a que fui yo también hace una semana que dije que en 1621
el oro podía llegar a 1715, 1720 y ahora está en 1766 de cierre del viernes, también les digo que a lo largo del año que viene va a tener una caída muy fuerte. Y si quieren, la podemos analizar rápidamente porque vuelvo a decir que los patrones existen y se repiten. Y aquí la tenemos. Esto es un gran doble techo. Esto fue su clavicular. Lo que está haciendo ahora es un pullback, pero le queda muy poco a este pullback del oro, a estos niveles, casi 1800 aproximadamente, 1771 el cierre. Esta subida fue muy en línea recta y va a ser corregido. Pero donde pierda el 1600, donde lo pierda, aquí tiene su gran zona de soporte que visitará y que será aproximadamente 1300, 1350, que es la proyección que tiene todo este canal del doble techo hasta este objetivo, y ahí sí se estabilizará y podrá ser una nueva zona de compra para el medio plazo, para ahí sí ver si realmente les lleva a nuevos máximos en torno a los 2.200 y 2.350 dólares también. ¿Ok? Bien. Sí, el de Telegram lo vuelvo a activar con lo de las señales, ¿vale? Tengo que cambiar algo porque la forma manual me estaba volviendo loco también y no podía siempre estar pendiente de forma manual para colocarlo, pero lo voy a retomar en estos días también, no se preocupen. Eh, Superará los 4.300 de agosto. A ver, Antonio, no dije que vaya a superarlos ahora de golpe, ya desde este lunes empieza a subir. Ya ha subido el Standard & Poor's, ya llegó el primer objetivo. Y siempre aclaré que entre 4.040 y 4.100, que me volveré a pelear con los analistas nuevamente, porque ahora todo el mundo saldrá en la tele diciendo de que qué bueno que estamos subiendo, porque ahora sí que la Fed verá y se tranquilizará y la inflación. Ya empezarán a justificar. Nadie lo hizo el 14 de octubre, pero ahora lo van a hacer. Y es ahí donde yo voy a entrar a decir, cuidado, cuidado porque puede ser trampa para los alcistas desde estos niveles y me van a empezar a decir de todo de nuevo. Creo que va a haber un retroceso en eurodólar, creo que va a haber un retroceso en libra dólar, va a haber un repunte del dólar yen, va a haber un retroceso del oro, va a haber un retroceso del Standard Poor's, va a haber un retroceso del Nasdaq, va a haber un retroceso del Dow Jones. Y sin embargo, aunque estén estos retrocesos, se van a detener. Creo que no van a buscar los mínimos que se vieron ya en el año. Creo que no se van a perder de momento, a no ser que pasara algo mucho peor a todo lo que nombré anteriormente. Y desde ahí sería un rebote que pillará más de un oso con el pie cambiado, pensando de que íbamos a niveles por debajo de mínimos. Las criptos probablemente hubieran acumulado suficiente y se pudieran pegar también un rebote acompañando. Eso es lo que veo de cara a los próximos días, próximas semanas y de cara a principios del año que viene. Había prometido que el viernes tendría una situación un poco más clara. Me sigue faltando lo de que el escrutinio final y oficial de las midterms americanas y me sigue faltando y me sobró lo de FTX para las criptos. Si no hubiera ocurrido eso, Bitcoin ahora estaba en 22.000, 23.000 aproximadamente cotizando. ¿Vale? Sin lugar a dudas con lo que ha hecho el mercado en estos últimos días. Muchísimas gracias por haber estado en la transmisión de hoy. Un fuerte abrazo desde donde hayan visto. Espero que les haya gustado. Recuerden también a aquellos que lo vayan a ver o se hayan incorporado y que sean aquí de España, de Barcelona, de Madrid, que el próximo fin de semana haré 2 ponencias, entrada gratuita, por supuesto, 3 horas de duración mañana y luego en la tarde en la ciudad de Barcelona y el día 26 de noviembre en la ciudad de Madrid. ¿Vale? Si tenemos el placer de conocernos y de vernos, mejor. Para más información, me envían un correo electrónico que desde el correo le facilitaré el enlace para que se puedan registrar y poder entrar al evento. Un fuerte abrazo. Que pasen muy bien. Feliz mañana Latinoamérica. Feliz tarde Europa, África, de donde sea. Feliz noche allí, Asia o desde donde nos vean, de donde sale el sol primero. A cuidarse, a ser felices. Yo aprovecho y voy a comer. Chao.